hemos dedicado a tratar de entender no solamente la estructura o nuestro sistema inmune, sino que también cómo esto funciona. Y nos hemos dado cuenta que hay muchos mediadores, no solamente celulares, tisculares o de órganos, sino que sobre todo eso se tiene que mover en base a qué? A mediadores moleculares que indican la quimiotaxis, la activación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, esta parte del curso ya le dedicamos un poco a lo que es la aplicación, a lo que nos va a servir, a lo que nos va a ser útil en la vida frente a los cursos que le viene muy pronto y además ya como futuros médicos de muy pronto, porque los años pasan rapidísimo, ¿no? Entonces, bien, el día de hoy como aplicación vamos de la inmunología, que no nos hemos dado cuenta aún las aplicaciones. Sin embargo, la inmunología, mientras más avanza el tiempo, su utilidad y sus aplicaciones son mucho más generosas y mucho más grandiosas. La primera grandiosa aplicación de la inmunología es el porqué, la utilización es el porqué nosotros estamos acá, vivos, y sanos, y salvos, y medianamente bondadosos. ¿Por qué? Porque si no fuese por esta maravillosa aplicación de la inmunología, nosotros hubiésemos quedado solamente en los primeros años de vida. ¿A cuál me refiero? Las vacunas. Maravilloso, ¿no? En generaciones antes que la mía, incluso había bastantes discapacitados, ¿no? De los niveles inferiores, handicaps o con daños neurológicos. Por la polio, por ejemplo. Ahora no, la polio ya pasó. La generación de ustedes, por ejemplo, es inexistente esos daños. Y así, tantas enfermedades que han diezmado a la humanidad, a poblaciones enteras. Gracias a la aplicación de la inmunología y en la fabricación de vacunas, bajo el principio de qué? De la presentación de antígenos y dar paso a la inmunidad humoral para crear anticuerpos de memoria, entonces nosotros estamos protegidos. Es una aplicación. La otra aplicación, lo que nosotros día a día y en la cotidianidad frente al paciente, nosotros tenemos que aplicar los principios de la inmunología. Como por ejemplo, si llega un paciente con fiebre, con malestar, con dolor, localizado, un poco ruboroso, ¿tú qué piensas inmediatamente? Te metes a las células y al órgano, al tejido, dices, acá están actuando los pirógenos endógenos, dices, ¿no? Porque un pirógeno exógeno que ha activado esa motivación, vale decir que la interferina 1 ha ido al hipotálamo y está creando fiebre. Inmediatamente así, hay que ver si la proteína C reactiva está elevada, porque la interleuquina 6 se ha unido a los hepatocitos para inducir a la formación de proteína C reactiva. Entonces, invitas a decir que te docen proteína C reactiva y más hemograma y ves que si la proteína C reactiva está elevada, es inflamatorio. Váyase tranquilita a su casa. Tómese estas cosas y va y reposa. ¿Es así o no? Entonces, pero ¿cómo es que nosotros podemos frente al paciente ya a echar a andar nuestras elucubraciones o sueños, a jugar con los aspectos de la vida, de la explicación y entendimiento de la mecánica de la función del sistema inmune, ¿cierto? Otra de las grandes aplicaciones que ya esta generación de ustedes sobre todo va a ser la tributaria de los avances de la inmunología, es en cuanto a la aplicación de los anticuerpos monoclonales, en perspectiva de qué? De las terapias inmunes o terapias biológicas, para manejar los cuadros de qué? De cáncer, de enfermedades inmunoproliferativas o de inmunodeficiencia, utilizando los mismos mecanismos del sistema inmune para frenar, activar o qué sé yo, lo que fuese necesario. Eso es lo que están utilizando ahora las terapias biológicas, los principios de la inmunología. Y la cuarta, que es lo que hoy día vamos a ver, es de que nosotros, sin darnos cuenta, hemos ido muchas veces a un laboratorio clínico a hacernos exámenes, sin darnos cuenta que más del 95% de pruebas de laboratorio, justamente la metodología se basa en los principios
de la inmunología. Mire qué aporte. ¿Qué aporte? Igual en patología, los últimos procedimientos moleculares en la inmunohistoquímica utilizamos los principios de la inmunología en tejidos. Pero eso será una cuestión aparte porque ya vamos a hablar de lo que es serológicas. Entonces, hoy día vamos a hablar, según el manual, ¿de qué cosa? En primer lugar, ¿se entiende la pizarra? ¿No? Pero si caminamos juntos, vamos a darnos cuenta que todo está perfectamente sistematizado. ¿Sucede eso? ¿No? Bien, vamos a hablar de las reacciones o pruebas serológicas. ¿Por qué serológicas? Fíjense ustedes, por la raíz o el prefijo del latín que significa serum, y en español, suero. ¿Qué es el suero? Es la parte líquida o fluida del tejido de la sangre, que en este caso nos interesa que está en donde, en el paciente problema, el paciente que lo estamos investigando, el paciente que se encuentra con alguna patología, ¿sí? Muy bien, pero ¿cuál es el fundamento de las reacciones o pruebas serológicas? Esto se fundamenta en las reacciones inmunológicas, ¿sí? ¿Y qué cosa es una reacción inmunológica? No es otra cosa que el entendimiento y la aplicación de la ecuación básica o fundamental de la inmunología. ¿Cuál es? Que frente a un antígeno reacciona frente a un anticuerpo o inmunoglobulina específica para formar ¿qué? Inmunocomplejos. Eso es lo que in vivo, minuto a minuto de nuestra vida se da. In vivo, ¿para qué nos sirve la formación de este inmunocomplejo? Para activar las reacciones del sistema inmune y dar los mecanismos de defensa que nos protejan. ¿Cuál es, por ejemplo? La fagocitosis. ¿Sí? La citólisis del sistema de complemento. Sí, porque se activa con un inmunocomplejo. La activación de las natural killer. Sí, también porque necesita de inmunocomplejos. Entonces, fíjense, in vitro, ¿para qué nos sirve la formación de los inmunocomplejos? Para el diagnóstico como parte de las ayudas diagnósticas y, consecuentemente, el tratamiento. Esa es la ruta. ¿Dónde se encuadran las reacciones o pruebas serológicas? ¿En qué? En que una historia clínica, cuando llega un paciente, usted la sabe muy bien, se apertura una historia clínica y tiene sus segmentos o partes, las historias clínicas. Una parte, la básica o la elemental, es la anamnesis. Ahí ustedes recopilan por información, por una encuesta, todos los datos que a usted le puede servir para de esa gran ignorancia que uno tiene, va cerrándose. ¿Qué cosas, por ejemplo? Edad. ¿Tiene que ver la edad con alguna enfermedad? Sí, no es igual la edad, las enfermedades de un neonato, de un niño, de un adolescente, de un adulto, ¿sí? O de un joven, de un adulto y de alguien de la ahora de tercera y cuarta edad. No es igual. El sexo tendrá que ver, sí, la patología de ustedes, las mujercitas, son distintas a la patología de los varones, excepto, pues, vía respiratoria, ¿no? Y otras más dérmicas, qué sé yo. Pero hay patologías que sí marcan solamente privilegio hacia las mujeres o hacia los hombres, ¿no? Muy bien, la procedencia, claro que sí. No es igual vivir en las lagunas secas de los cisnes del Golfo que vivir en Alto, a Florencia Alta, ¿cómo se llama? Florencia Alta, ¿no? Por decir. Las condiciones sanitarias son totalmente distintas y por tanto la frecuencia de enfermedades, de cierto tipo de enfermedades son distintas, gastrointestinales, por ejemplo, o dérmicas. Y así, todo, antecedentes familiares, antecedentes personales y todo eso nos da la anamnesis. Y más los signos y síntomas que ustedes lo captan por la auscultación, nos va a lanzar ¿qué cosa? A una hipótesis diagnóstica. Pero ¿con esta hipótesis diagnóstica se puede dar tratamiento?
No, se tiene que inducir a qué cosa? A los exámenes auxiliares que pueden ser de imágenes, sí, todas las grafías, radiografías, tomografías, ecografías, ortografías, caligrafías, todo. Pero son imágenes. No dice esto es. No. Si ustedes ven en los informes de imágenes, dicen susceptible con, compatible con, descartar tal cosa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por son imágenes. Y de ahí depende mucho la experticia de quien lo lee, lo observa y lo interpreta, ¿no? Hay algunos que son muy buenos, e incluso se puede decir que es tal cosa, ¿no? Eso es bueno. Pero sin embargo, los otros exámenes auxiliares de ayuda al diagnóstico se hacen por la prueba de laboratorio. Y ya les dije, la prueba de laboratorio se fundamenta en que en las reacciones inmunológicas en más de un 95%. Acá sí yo quiero que ustedes se pongan a pensar. Juan Carlos, ¿sabes que te duermes, hijo? Anda, lávate la carita, hijo, anda, lávate la cara, ahí nomás. Si te caes, ¿de verdad que la visto? Vente, Juan Carlos. Sácate los lentes, pues, que te lave la... Bien, entonces, acá sí yo les invoco a ustedes a que ya jalen sus conceptos de lo que hemos aprendido desde la segunda clase. En el suero de todos nosotros se encuentra todo lo bueno, todo lo malo, todo lo bonito y todo lo catastrófico de nuestra existencia. ¿Sí? Vale decir que nuestro suero vendría a ser ¿qué cosa? Como si fuese una vitrina donde nosotros exhibimos todo eso. ¿Qué exhibimos, por ejemplo? Si tú quieres saber cómo está la glucosa de tu paciente, ¿dónde la vas a buscar? ¿Dónde se busca la glucosa? En el suero, ¿cierto? Entonces ponga su brazo, te hincan y eso. Si tú quieres saber cómo está la creatinina de tu paciente, ¿dónde la vas a buscar? Son catabolitos, ¿no? Son catabolitos que te van a indicar si hay daño o no hay daño renal, interpretándolo. Si quieres saber cómo están los estrógenos en la chinita, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿Lo vas a abrir el ovario para ver o el suero? Si tú quieres saber cómo está la testosterona de Juan Carlos que se iba a lavarse la cara, ¿dónde lo vas a buscar? En el suero. Son metabolitos. Si tú quieres saber si existe anticuerpos o inmunoglobulinas que se hayan formado por los linfocitos para un cierto tipo de infección de una bacteria, ¿dónde vas a encontrar los anticuerpos? En el suero, pues. Y acá, si tú quieres pretender saber cómo está el PSA de Juan Carlos, al antígeno prostático específico, para determinar si tiene o no tiene predisposición o vía predicción de cáncer, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿Lo vas a aperturar la próstata y abrirlo o dónde lo vas a encontrar? En el suero, así es. Si tú quieres, Chinita, saber cómo está el CA125 de Mari Carmen, ¿dónde lo vas a encontrar? En el suelo. El CA125 es un precursor, es un marcador de cáncer ovárico. Si quieres saber cómo está el CEA de ahí de Juan Carlos, ¿dónde lo vas a buscar? Si que las cantidades están elevadas, oye Juan Carlos, cuidado, tú eres posiblemente candidato a tener cáncer colorectal. Entonces nos permite todo eso buscarlo en el suero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿el estrógeno es un antígeno? Conceptualizando, ¿qué cosa es un antígeno? ¿Tu estrógeno es tuyo, propio o es extraño? Entonces, ¿es un antígeno? No, pues. ¿Tu prolactina es tuyo o es extraño? ¿Es un antígeno? Juan Carlos, ¿tu testosterona es tuyo o es un antígeno? Y precisamente tus inmunoglobulinas que se han formado como anticuerpos frente a una infección, ¿son tuyos o son extraños? Son propios. Entonces podríamos aplicar, bajo esa perspectiva, podríamos aplicar esta ecuación básica, que frente a un antígeno se reacciona con anticuerpos monoclonales para formar inmunocomplejo, y de ahí del diagnóstico, ¿podríamos aplicarlo eso?
¿Tu testosterona es antígeno? No. Pero entonces apliquemos y busquemos, hace calor, ¿no? ¿O no? Abre un poco la ventana, hijo, ¿sí? Está haciendo así, está suporoso la tarde. Juan Carlos, ayuda. Tú también por acá. Hace calor, ¿no? Bien, entonces, si nosotros conceptualizamos qué es un antígeno dentro del punto de vista químico, ¿cuál es la naturaleza química de un antígeno? Proteína. Es una proteína. Y el anticuerpo también es una proteína o antiproteína para formar inmunocomplejos. Ahora, muy bien, de todo lo que hemos mencionado, testosterona, estrógeno, FSH, etc., ¿son antígenos? Son proteínas, ¿cierto? Son proteínas. El PSA es proteína. Las inmunoglobulinas anticuerpos que se forman son proteínas. Entonces, de ese punto de vista de que el antígeno es una proteína, jalamos la alternativa. Que frente a una proteína reacciona una antiproteína o conocido como anticuerpo monoclonal para formar ¿qué cosa? Inmunocomplejos. Y los inmunocomplejos formados determina una prueba cualitativa, pero también hay que hacerlo cuantitativa. ¿Está claro? Con esta ecuación nosotros podemos estudiar e investigar todas las proteínas de las cuales estamos constituidos, no solamente en el suelo, sino también las proteínas celulares de los tejidos, por los procesos de inmunistoquímica de los tejidos, pero de lo que está en el suelo por las reacciones serológicas en laboratorio. Son procesos distintos, pero el punto central es formar inmunocomplejos. ¿Sí? El punto central es que se formen inmunocomplejos. Si que se forman inmunocomplejos, significa que sí existe la proteína que yo estoy queriendo investigar. Si no se forma, hemos apuntado mal, pero hemos hecho una mala presunción diagnóstica. Muy bien, estas pruebas de proteína y versus antiproteína se fundamentan en qué? En las reacciones serológicas o inmunológicas. Y estas reacciones serológicas o inmunológicas, sobre todo, tienen dos características que las hacen únicas. Dos características que las hacen únicas mucho más que cualquier examen de ayuda diagnóstica. Mucho más que cualquier examen de ayuda diagnóstica. ¿Cuáles son las características de ser? Altamente específicas. Muy altamente específicas. ¿Qué tal está el sueño? No estás durmiendo, entonces ¿por qué roncas? No roncas. Ronca no, con la boca abierta todavía. Anda, lávate la carita, hija. Lávese las dos, ¿sí? La idea es que aprendan. Sí, tú también estás cabeceando. Entonces, ¿qué? Bueno, les doy la facilidad. Entonces, ¿por qué altamente específicas? Porque para estas pruebas in vitro, las pruebas inmunológicas, utilizamos ¿qué cosa? Los famosos anticuerpos monoclonales. Vale decir que van a reconocer un solo clon proteico, un solo epítope proteico, por eso se llama de alta especificidad. Si quieres investigar tus estrógenos, utilizarás anticuerpos antiestrógenos y van a formar inmunocomplejos. Pero si tú quieres investigar tus estrógenos y lo colocas tus anticuerpos monoclonales antitestosterona, ¿va a formar inmunocomplejos? No, es un falso negativo, porque no utilizaste el anticuerpo monoclonal específico. ¿Está claro? Entonces, bien, ¿de dónde diablos salen los anticuerpos monoclonales? ¿De dónde salen? No sé en qué grupo de práctica me dijo, doctor, son anticuerpos que se han descubierto en los monos. Bueno, fue buena ocurrencia. Pero los anticuerpos monoclonales, para comenzar, no son anticuerpos propios, sintetizados por nuestro sistema inmune. No, los anticuerpos monoclonales, fíjense ustedes dónde va la flecha, son
construcciones celulares que se los conoce como hibridomas. ¿Qué son los hibridomas? Son la consecuencia de ¿qué? De la fusión de Células múltiples. Células inmortales de mieloma múltiple que se han fusionado unido con linfocitos B activados. Ahora muy bien, dirán, ¿y qué cosa es un mieloma múltiple? Al mieloma múltiple también se lo conoce como cáncer de médula ósea. ¿Por qué se caracteriza? Porque estas células del mieloma múltiple se lo consideran mortales porque evidentemente nunca mueren, pues. Se replican y replican, ¿por qué? Porque no expresan P53. Vale decir que no sufren apoptosis. Son inmortales. Así como el Congreso, por ejemplo. No expresan P53. Por eso es un cáncer, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces, bien, esas células inmortales del mieloma múltiple, ¿cuáles son estas células del mieloma múltiple? Son plasmocitos atípicos que se multiplican e invaden médula ósea. Por eso es que se llama cáncer de médula ósea. Entonces, ¿qué es el mieloma múltiple? Son células plasmáticos, plasmocitos que se multiplican indefinidamente, atípicamente, y van a producir una inmunoglobulina atípica también que se llama la inmunoglobulina G, en grandes cantidades y concentraciones. ¿Por qué? Porque estos linfocitos, plasmocitos son activados por interleuquina 6. Y la interleuquina 6 también se fija aquí a los osteoclastos para la descalcificación de huesos, provocando hipercalcemia. Más cantidad grande de inmunoglobulina G, imagínense cómo será la circulación. Sumamente viscosa, lenta y ocasionando ¿qué cosa? Daño renal, daño neurológico, daño en la visión, fracturas constantes y limitaciones de la hemoglobina, de las células de defensa de ese paciente. Entonces, esas células inmortales, ¿cuáles son? Plasmocitos, ¿se unen con quién? Son linfocitos B activados. Estos plasmocitos evidentemente son inmortales. ¿Y qué es lo que hacemos? Inducir a producción de anticuerpos monoclonales para la utilización de ¿qué cosa? Para hacer la alta eficacia de las reacciones inmunológicas. ¿Está claro? ¿Está claro? Quiero decirles a ustedes, no le he dicho a los grupos anteriores, que los anticuerpos monoclonales en el hoy por hoy no solamente se utilizan para este tipo de reacciones, se utilizan también en inmunohistoquímica para ver proteínas en tejido. Por ejemplo, si yo quiero ver si hay citoqueratina 7 o citoqueratina 10 para ver cierto tipo de neoplasia en intestino, ¿qué buscaré? Utilizar anticuerpos anticitoqueratina 7, anticitoqueratina 10 para formar inmunocomplejos. Entonces, ¿pero dónde? En tejidos. Entonces también los anticuerpos monoclonales, aparte de los tejidos, también estamos utilizando como arma de tratamiento moderno en las inmunoterapias o terapias biológicas para enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunoproliferativas, cánceres, por ejemplo. Se está utilizando ya. O sea, ustedes, la generación de ustedes va a ser una generación de excepción que va a manejar este tipo de situaciones. Genial, ¿no? ¿Y dónde es que se da toda esta historia? En los laboratorios de biotecnología. En los laboratorios de biotecnología o de biología molecular. ¿Cuánto cuesta un mililitro de anticuerpo monoclonal? Para las pruebas inmunohistoquímicas, por ejemplo, 3, 4 mil soles. Un mililitro. O sea, la industria de la biotecnología. Bien. Acá este diagramita lo he hecho para que ustedes entiendan por qué se llama monoclonales. Vean ustedes. Si esto es una bacteria que se llama
Salmonella typhi. Evidentemente no es así. Lo puso solamente por alegorizar con fines didácticos. Y esto es un epítope proteico que lo bautizamos como epítope H. Y quiero reconocerlo si que existe la Salmonella typhi a costa de que este epítope se lo encuentre o no se lo encuentre. Para eso, ¿qué es lo que utilizo? Anticuerpo monoclonales antígeno H. Si que forma inmunocomplejo, digo sí, hay Salmonella typhi. ¿Está claro? Indirectamente, por medio del anticuerpo monoclonal, reconozco una parte de la bacteria que lo podríamos también llamar PAMS, ¿no? O epítope, y por tanto, ¿qué cosa? Forma inmunocomplejos con este anticuerpo monoclonal y directamente digo, sí, existe esta bacteria. ¿Está claro? También las pruebas inmunológicas son altamente sensibles. ¿Por qué altamente sensibles? Porque a diferencia de otras pruebas de laboratorio, nos permite, ¿qué cosa? Informar o cuantificar la proteína que nos interesa investigar en concentraciones de pico y nanogramos por decilitro. Imagínense ustedes tan mínimas o ínfimas concentraciones y cantidades. ¿Por qué nos permite esto? ¿Qué nos permite, nos facilita? Dar un diagnóstico precoz y adelantarnos a la enfermedad. Les hablé del CA125 como cáncer ovárico, les hablé de la alfa-fetoproteína como cáncer hepático o de testículos, les hablé creo de CEA, ¿no? De cáncer colorectal. Si nosotros encontramos en ese paciente que ya por historia familiar tiene propensión a eso y lo encuentro un poquito elevado, entonces me adelanto. ¿Sabes qué? Cuidado, hay que seguir chequeándote para que si que sigue creciendo, hacer el tratamiento correspondiente. O sea, nos adelantamos, gracias a qué? A estas condiciones. Si es que las pruebas inmunológicas tienen estas dos condiciones, ¿son qué cosa? ¿Son fuerte? No, si este es altamente, son 3, acaso 4, serían muy altamente confiables. Va a decir que sí son confiables y hay que tomarlo en cuenta, sin dudarlo. ¿Y tú qué dijiste? Súper altamente. Super mega archi confiables. Super mega archi, sí dicen algunas, ¿no? Especialmente la China. Para que se dé una reacción serológica o inmunológica in vitro, vale decir aquí en laboratorio, también debe tener condiciones fisiológicas. Condiciones que sean fisiológicas. ¿Por qué? Porque son proteínas y debe ser la apariencia de lo que en vivo nos ocurre a nosotros. ¿Qué condiciones fisiológicas le decimos? Fuerte. La temperatura tiene que estar a 37 grados, el pH tiene que ser de 7.0 o más menos 0.2. Que significa neutro, ¿no? Ajá. Y las fuerzas iónicas son fuerzas de Van der Waals y potencial Z. Las fuerzas de Van der Waals son las que permiten o buscan la fusión, ¿cierto? Y las de potencial Z, el equilibrio. Y ojo acá, una que es importantísima para el trabajo en laboratorio. ¿Qué se lee? ¿Qué se descifra? Concentración. Igual concentración entre proteínas versus antiproteínas. Lo que en química inorgánica o orgánica es reactivo versus reactante. ¿Qué pasa si el soluto es mucho más que el solvente? ¿A qué llegamos? A las soluciones sobresaturadas. Ya no hay reacción. Acá es igualito. Si una de las partes es más, no se da la reacción inmunológica. Y en vivo, ¿qué pasaría? Si que el antígeno es mucho más que nuestra respuesta inmune, la parálisis inmunológica, lo que significa sepsis. Y el shock séptico muerto. Y por otro lado, si que el antígeno apenas es perceptible, luego ocurre lo que es la ignorancia inmunológica. Entonces hay que tener cuenta. Muy bien. ¿Continuamos o tienen 5 minutos de receso? Porque aquí se duermen algunos. 5 minutos. 5 minutos, pero 5 minutos con reloj. Ya, China, tú te encargas de controlar. ¿Sí?
anticuerpos monoclonales.